Bienvenidos, como siempre, a una historia que contar. En el día de hoy vamos a hablar de este importante texto que tiene que ver con la historia del departamento de Nariño en Colombia. Para ello hemos invitado a dos importantes personajes que se constituyen en autores, investigadores y protagonistas a la vez. Se trata de Jorge Santa Cruz Gómez, quien hizo una importante compilación de todas las historias de Panamal, y él nos va a contar precisamente qué es Panamal, y por supuesto nuestro compañero de siempre, Rafael Cárdenas Santa Cruz. Bienvenidos, comencemos. Jorge, ¿qué es Panamal? Panamal se traduce del quechua tierra que cuidar. Eso significa que esta fue una gran hacienda ubicada al sur de Colombia. Háblenos un poco acerca de esa importante historia. ¿Por qué Panamal tiene historia? Sí, anteriormente se distinguía a Panamal como una gran extensión de tierra que no se medía por hectáreas, sino por kilómetros. Rafael, ¿qué encontraron o qué encontró? Porque estamos devolviéndonos un poco al tiempo de su niñez en Panamal. Bueno, muchas gracias María Matilde y Jorge por esta oportunidad que nos dan para hablar un poquito acerca de Panamal. Bueno, Panamal es una hacienda de mi abuelo, Rafael Santa Cruz, quien desde por ahí en cada año, por ahí más o menos en junio, ¿te acuerdas, Jorge? En junio empezábamos a organizar nuestras vacaciones para ir a pasar en semejante frío, María Matilde, porque se encuentra ubicado por allá en Túquerres, cerca al Espino, a alturas de 3.000 metros casi sobre el nivel del mar y temperaturas de 9, 8 y 10 grados centígrados, muy frío, y en esa época unos vientos muy fuertes. Entonces lo que hacíamos es empezarnos a organizar, todos los primos de la familia, Jorge. ¿Se podría decir que esta es una historia de familia? Es las vivencias que nosotros tuvimos allá en Hacienda Panamal, o sea, las vacaciones y los juegos que nosotros hacíamos allá en esta hacienda. Entonces, por ahí en esa época nos reuníamos y empezábamos a organizar, a ver qué es lo que íbamos a hacer allá, ¿de verdad? Nuestro abuelo, Rafael, empezaba ya a motivarnos a nosotros, a la familia, para poder ir a esta hacienda. Y empezábamos a mirar qué juegos eran los que íbamos a hacer allá y empezábamos a tratar de organizarnos, María Matilde. Qué lindo es poder recordar las vivencias de familia, y en esta oportunidad le estamos haciendo precisamente las vivencias de la familia Santa Cruz. Pero despierta bastante la inquietud, es que, Jorge, ¿qué era lo que realmente encontrábamos en esos escenarios naturales de Panamal? La gente, los trabajadores, ¿cómo eran las vivencias reales en esa zona? Bueno, en este momento pues ya la tecnología, toda la técnica se ha perdido casi muchas cosas dentro de los trabajos en el campo. Pero anteriormente nosotros siempre íbamos desde ataviados, con nuestros doble pantalón, con zapatos gruesos, con ruana, con gorras que teníamos para cubrirnos las orejas por el frío. Y también era algo importante de que los bultos que se cargaban en ese tiempo, que cargaban los campesinos, eran de 80 kilos, no como los de ahora que son de 50. Pues yo lo que estoy viendo, Rafael y Jorge, es que como que se quiebra un poco la voz recordando de las historias del pasado, de quienes estuvieron allá, con quienes se compartió. ¿Qué pasaba con un lago, Rafael? No, pues de los muchos juegos que nosotros teníamos allá había un lago artificial en donde era muy grande, se llamaba La Cocha, y en el centro habían unos cisnes, ¿no? Una casa de cisnes, y pues uno de los juegos que nosotros hacíamos allá era coger esas bateas que se utilizaban para fabricar quesos, porque no nos olvidemos que Panamá era una hacienda tan grande, de cerca... Era una hacienda ganadera, ¿cierto? Una hacienda ganadera de más o menos 1.000 hectáreas en ese tiempo, y la leche que se sacaba se vendía en muchos sitios para los quesos del Espino, por ejemplo, tan famosos hoy en día, y Túquerres, y que se los trae aquí a Pasto, ¿no? Entonces, esas bateas inmensas
¿qué es lo que hacíamos? Jugábamos, era como una especie de lanchas, ¿no? Nos subíamos en esas bateas. O sea, las bateas servían como lanchas. Ustedes se subían allí. ¿Cuántos niños alcanzaban en una batea? Pues 2, 3 nos subíamos allí, pero en una ocasión, no sé, ¿te acuerdas, Jorge? Un primo que tenemos, Luis Carlos, se subió allí y empezó a remar y con el gran problema que esa batea se volteó y cayó y nosotros preocupados, pero afortunadamente él pudo salir del fondo lleno de barro, ¿no? Las orejas, los ojos, todos llenos de barro y pues cuando llegamos el respectivo regaño de mi abuelo, de nuestros tíos, de nuestros padres, pues por esas imprudencias que habíamos hecho. Pero hay otros juegos, María Matilde. Yo quisiera que hablemos con Jorge porque sabemos que usted también fue una de las personas que estuvo muy de cerca, obviamente, en este proceso y es que le eriza la piel en ese momento y que le trae uno de los recuerdos que a veces uno dice, oiga, ¿y por qué a esta edad yo volví a retomar la historia? Sí, a ver, ese fue un proyecto que habíamos hablado con Rafael, que fue el que me motivó para empezar a escribir esto, porque decía, mira, tenemos tantas cosas y vamos a dejar que se pierda. Entonces tomamos el proyecto y empezamos a hacerlo. Hay muchos recuerdos que nos llenan a veces de tristeza, pero al mismo tiempo nuestros corazones son alegres por recordar y habernos juntado con este texto entre todos los familiares. Uno de ellos, por ejemplo, cuando mi padre amansaba caballos. Había caballos bastante briosos, otros eran demasiado complicados, pero mi padre los amansaba para luego tenerlos en la finca para el uso de todos los trabajadores y de la familia. ¿Ustedes llegaron a montar alguna vez esos caballos? ¿Alguien se cayó de algún caballo? Al principio no, porque no estaban domados, pero luego sí, nos subíamos y sobre todo viajábamos a los baños, al azufral, que era un paseo cada 15 días a veces, nos íbamos en caballos y en algunos momentos habíamos tantos familiares que los caballos que tenían en la finca del abuelo no nos eran suficientes, pero un tío trabajaba en malaria y llegaba a veces con los burros ahí a la finca y nos prestaban esos animales para subir hasta el cerro. Importante para las personas que nos están viendo, inclusive en el exterior, el Azufral es uno de los tantos volcanes que tiene el departamento de Nariño y como su nombre lo indica, pues lanza bastante, o lanzaba en su tiempo, bastante azufre. Bueno, Rafael, usted tenía una historia interesante. ¿Qué pasó con su asma? A ver, María Matilde, yo no sabía que ibas a preguntar eso, pero a ver, lo que pasa es que, como allá tú sabes que habían hornillas, las tulpas que se llamaban, Jorge, y pues los peones, Se preparaba con leña, ¿no? Se preparaba con leña, los caporales que se llamaban, se iban por la mañana y como era una finca tan grande a coger papas, a cosechar papas y llegaban por la noche. Y lo que hacíamos es, por la noche llegaban los peones a darle cuentas a mi abuelo alrededor de las tulpas, con café, con huevos, con muchas cosas para comer. Y como yo era tan pequeño, tenía que pero yo me acuerdo, María Matilde, unos 6 años, 5 años, pero yo me acostaba, me acuerdo, en las faldas de alguien, de mi abuelo, inclusive de segundo anuario, que eran los caporales, y María Matilde, pues era mucho humo anuario. ¿Por qué no hablamos un poquito? Permítanme, yo sí quiero saber, porque lo que pasa es que muchas de las personas no sabemos qué es un anuario. ¿Qué significa un anuario? ¿Tenía que ver con años, Jorge? No, simplemente en ese tiempo se utilizaba, cuando nacía un niño, el nombre del santo que estaba en ese día y le ponen el nombre y por eso se llamaba anuario. No era por otras cosas de tiempo ni nada de eso, sino que él tenía ese nombre. ¿No era porque permanecía un año al servicio, en este caso, de la hacienda? No. El nombre de él, bautizado, era anuario. Bueno, y que era un caporal. Eso es lo que yo quiero que usted me comente. Bueno, caporal es como el jefe, el capataz podríamos decir, ¿no? El capataz en quechua, ¿en qué? No, mayordomo en ese momento. Mayordomo en este momento, ¿no? Entonces ellos eran los que organizaban a todos los peones, digamos así, para
para las cosechas, para la leche, para muchas cosas que se hacían en la hacienda, ¿no? Para la siembra, etcétera. Y tú me preguntabas del asma, pues imagínate en una tulpa llena de humo, pues me empezó a mí a dar asma y pues desde ahí tenemos afectación, muchos de los primos. Jorge también tiene problemas de estos bronquios y pues yo estuve muy mal en una ocasión y uno de ellos, segundo precisamente, que era uno de los caporales de allá, imagínate María Matilde, se iba a las 5 de la mañana todos los días hacia una vereda que quedaba muy lejos, sí, en Colimba, y se iba en ese caballo que se llamaba Confite, me acuerdo, y a las 6 de la mañana ya estaba con unas hierbas, con una pócima de hierbas, y golpeaba la puerta y patrón, le decía a mi abuelo, ya está la pócima para el niño Rafael. Y pues, ¿El niño Rafael era usted? Claro, yo todavía soy niño. Qué rico ser niño. Entonces, bueno, mucho tiempo sí. Y entonces imagínate que me daban esa pócima y bueno, dando gracias a Dios, se me quitó esa asma. Claro que a veces cuando hace frío aquí, en estas regiones también uno se ve afectado, pero pues son cosas que nos sucedió en niños, que es muy interesante y que todas están plasmadas en este libro, Panamal. Panamal. Bueno, pero lo interesante sería saber cuál fue el contenido de la pócima, que yo creo que nunca les dijeron a ustedes, o Jorge se enteró de qué se trataba la pócima que le daban a Rafael y que por supuesto parece que era un poco como amarga, como no tenía un sabor muy palatal. No sabemos porque como él también cuando se la daban agarraba a llorar, porque nosotros éramos un poco más viejos, se puede decir, con 1 o 2 años, pero a él se la traían de Colimba, de un curandero o curaca que se dice, o médico hierbatero, y le daban. Yo creo que un día alguien probó otro primo y él salió a vomitar, porque era muy amarga. Lo que pasa, María Matilde, es que es que nos obligaban a tomar. Claro, a mí era porque ya no podía respirar, tenía un gato en el pecho, porque el asma era muy terrible. Y bueno, pero dando gracias a Dios, yo pienso que era con miel, que no sé, cúrcuma, ¿qué sería, María Matilde? Pero pues realmente me abrían los pulmones y podía respirar muy bien. Pero bueno, pero esas eran las cuestiones que uno hacía niño y la pasaba muy rico ahí con todos los primos, que eran como 30 primos, imagínate, y amigos del barrio, y eso era increíble. Yo pienso que esta historia de verdad es la compilación un poco como unas vivencias de hace muchos años, no voy a decir cuánto para no decir revelar las edades de mis dos compañeros. Usted también. Las mías tampoco, bueno, pero yo no estuve en ese momento, pero la verdad, bueno, somos como por ahí mismo, y es importante dar a conocer a quienes pues nos honran siguiéndonos a través de una historia que contar sobre todas estas vivencias que sencillamente fueron apasionantes, maravillosas, donde se vivieron realmente, se compartió, se sintió, se aprendió incluso a ser cama general. ¿Ustedes alcanzaron a ser camas generales o la hacienda era tan grande y había tantos espacios que cada quien podía tener su habitación, Rafael? Pues María Matilde, Jorge, ¿te acuerdas? Eran camas generales, claro que como yo era el consentido de mi abuelo, a veces yo sí tenía una cama por ahí que me daban a mí, ¿no? ¿Y a los demás? No, ya no hay quien me consienta. Pero ese tiempo, pues imagínate, mi mamá vivía con mi abuelo y entonces era bueno. Pero los demás primos, si no tenían cama, si no tenían sus influencias, si no llegaban, tenían sus influencias con las personas que organizaban las camas y no llegaban rápido, pues les tocaba en camas generales y pues imagínate, y había primos como Jorge que se orinaba. Imagínate con los demás. Bueno, pero eso era cosa del pasado. Bueno, la verdad, cuando uno recuerda estas historias, lo menos que puede hacer es de verdad traer a la memoria, remembrar cosas que fueron del pasado, que en su momento fueron de verdad a veces muy críticas, muy complicadas y que hoy se convierten en razones de mucha risa, de mucha algarabía. Pero bueno, Jorge, ¿qué pasaba con esos senderos montañosos que ustedes recorrían y que a veces iban inclusive sin permiso y que los tenían que ir a buscar? ¿Qué encontraron en esas aventuras de niñez? Bueno, nosotros como niños siempre nos hacíamos una cuestión de algarabía y decíamos, bueno, vámonos a dar vueltas y empezamos a caminar por los filos de los linderos, que eran unas zanjas bastante anchas y profundas para los linderos de las fincas o de los mismos potreros.
Y entonces empezamos a caminar y a veces nos perdíamos y después los peones y los capataces nos andaban buscando porque no habíamos llegado a almorzar o estábamos ya cogiéndonos la noche. Pero más sin embargo había otros trayectos que era para la montaña, donde a mí me gustaba ir con Segundo a traer árboles. Y de esos árboles me recuerdo tanto que era para la leña, para la cocina en ese tiempo. Un día cogí unas raíces allá en el monte y las traje para donde mis tías. Y todas se reían porque yo les dije que esas raíces, pues, eran unas yucas, ¿no? Y era de lo frío que iba a haber. Que iba a haber yucas de lo frío. Sí, no había nada. Bueno, Todo con el las mundo yucas se sí que reyeron. tenemos historias, Jorgito. Sí, sí. He visto a más de un profesional en este momento que busca las yucas en las ramas de los árboles. Bueno, si usted quiere apoyar a una historia que contar, puede entonces dar la manito arriba, estar pendiente, seguirnos permanentemente y decirnos qué tema le gustaría que tratemos. Recuerde que somos un grupo de investigadores que hablamos de este y de muchos temas. Pero, ingeniero Rafael, quiero hacerle una pregunta que no puede pasar por alto, y es: ¿en qué momento a ustedes se les ocurre contar esta historia? Porque la verdad mucha gente tiene historias maravillosas, apasionantes, pero la verdad no les da por sentarse, por auscultar, por compilar historias de la misma familia y entregarlas al público. Pues María Matilde, realmente con la pandemia que tuvimos, este encierro tan duro y tan complicado, durante mucho tiempo, pues nosotros nos reuníamos vía Zoom o vía virtual con la familia, y esto fue una gran oportunidad para volvernos a reencontrar entre todos. Y pues ahí empezamos a hablar, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿te acuerdas lo que hacíamos? ¿Te acuerdas tú de las cometas que construíamos con los campesinos allá, la que más elevaba, y que mandábamos en la cometa, mandábamos los mensajes a las novias? Les enseñábamos a ellos a hacer las cometas, los panes que hacíamos con los hornos de allá, nos entregaban las guaguas, sí, nos entregaban un pedazo de masa con colores, y el mejor pues ganaba un concurso, ¿no es verdad? Todas estas cosas tan interesantes nos poníamos a recordar. Y entonces un día pues se me ocurrió a mí y a muchos primos: oye, pero todas estas cosas que nosotros estamos aquí, que se van a quedar solamente para nosotros, ¿por qué no tratamos de hacer a escribir algo y plasmar esto en este libro que se llama Panamal? Entonces Jorge, pues él es poeta, escritor. Claro, entonces él, nuestro asesor en Noticieros Subandino. Asesor, recopiló la información y aquí es el resultado en este libro de Panamal. Pero esto también tiene un final triste, María Matilde, y fue cuando murió mi abuelo. Nosotros íbamos todos los domingos a misa a Huachucal, a un pueblito que más o menos a unos 10 kilómetros tal vez, y de la finca, de la casa. ¿Cómo se trasladaban? Pues en caballos, todos en caballos, había muchos caballos, todos teníamos caballos. Yo iba con mi abuelo, me llevaba adelante de su caballo, y él empezó con un dolor de cabeza, ¿no? Entonces le dijo a mi mamá: Marta, por favor pasa a Rafael a tu caballo, que tengo un dolor de cabeza terrible y ya no aguanto. Me pasaron allá, llegamos a Huachucal, a una casa también de mi abuelo, amarraron los caballos, y le dijo a mi mamá: Marta, vaya a comprarme un Comer. En ese tiempo Comer, yo creo que ya no hay. Ahora ya no hay. Y entonces mi mamá salió y yo me quedé allí con mi abuelo y el caporal Segundo. Y entonces le dijo a Segundo, porque mi abuelo fumaba mucho. Ya. Entonces le dijo: Segundo, quiero que me des una fumada de tu cigarrillo. Entonces, patrón, no, tenga la cajetilla. Dijo: no, de su cigarrillo. Entonces, él dijo: bueno, patrón, ahí le pasó el cigarrillo. Recuerdo tanto que mi abuelo fumó una sola vez y quedó recostado en el hombro de Segundo, de su caporal que tanto amaba. Preferido. Su caporal que tanto amaba, y murió en los brazos prácticamente de él. Y de ahí todo el problema que vino adelante después, María Matilde, las divisiones, en ese tiempo se incoró las fincas, tantas cosas, tanto problema, las invasiones y tantas cosas, que realmente la hacienda Panamal quedó en eso, María Matilde. Pues la historia de la muerte del abuelo de ustedes, la verdad, es algo muy impactante, porque estaba seguramente, Jorge, estaba bien, él venía bien. ¿Ustedes lo han visto enfermo? ¿Se había quejado por algo? No, él más o menos, como costumbre, que de niño me recuerdo, él
como decía Rafael hace unos minutos, le gustaba fumar demasiado, pero también él tenía al lado en una mesita de noche un termo de café. Él todo el tiempo estaba ahí, pero que yo haya oído o hayamos oído que no, a mi abuelo quejarse de algo, nunca. Bueno, Hay algo interesante, Jorge, y es que a raíz de eso también hay un CD de una canción que se llama Para Mal. qué Cuéntales, Jorge, maravilla. rápidamente. Claro que sí, que quede plasmado para ver si de Sí, pronto